adrenal o enfermedad de Addison, ¿ya? Vamos a iniciar con la enfermedad de Cushing, ¿ya? A ver. Ya. Bueno, cuando nosotros nos referimos a enfermedad, nos referimos, enfermedad quiere decir que hay un tumor a nivel de la hipófisis y este tumor es secretor de ACTH. Entonces, este tumor secretor de ACTH va a secretar cortisol y por ende va a haber un hipercortisolismo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, antes de tocar el punto de enfermedad de Cushing, quiero hablar sobre el síndrome de Cushing, que es muy frecuente, ¿no? El síndrome de Cushing es un trastorno hormonal que comprende un grupo de signos y síntomas que reflejan a la exposición prolongada de glucocorticoides, o sea, a la exposición que el paciente ha tomado por más de una semana corticoides, ¿no? Que puede ser prednisona, dexametasona, hidrocortisona, cualquier glucocorticoides, ¿no? Entre el síndrome en sí como síndrome, recuerden que la palabra síndrome involucra signos y síntomas, ¿no? Entonces, este síndrome pueden ser de múltiples causas, pero la causa más común del síndrome de Cushing es la administración exógena de glucocorticoides, o sea, la automedicación, ¿no? Por el corticoide. Y eso te puede llevar a un síndrome de Cushing, así como estamos viendo en la imagen, ¿no? Así como vemos en la imagen, ¿no? Que tienen una obesidad central, tienen una jiba, tienen disminución del músculo a nivel distal, ¿no? En los miembros inferiores. Entonces, el síndrome de Cushing tiene dos causas importantes. Uno, que puede ser exógeno por la administración exógena de glucocorticoides y dos, que puede ser la forma más común en general, que es la enfermedad de Cushing, que quiere decir, cuando ustedes escuchan la palabra enfermedad, quiere decir que es un tumor que está localizado a nivel de la hipófisis, es un tumor secretor de ACTH, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes debemos de pensar el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing debemos de pensar en aquellas personas que tienen estrías rojo-violáceas, más de 1 centímetro, aquellas personas que tienen o sea, que tienen características de un síndrome de Cushing, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que tienen una obesidad, sobre todo a nivel troncal, a nivel abdominal, que tienen una jiba, que tienen una plétora facial, pacientes que tienen hipertensión a los 30 años, 35 años, que no es normal tener hipertensión a esa edad. En pacientes que incidentalmente le encuentro un tumor a nivel de la glándula adrenal, incidentalomas adrenales, ¿no? Un tumor a nivel de la glándula adrenal, o también pacientes que tienen osteoporosis tan jóvenes como a los 30 años. Entonces, no es normal que a los 30 años tengamos hipertensión o tengamos osteoporosis. Entonces, en estos casos hay que buscar algo más de fondo que puede predisponer al paciente a esta patología. Y dentro de ellos tenemos el síndrome de Cushing, ¿no? Como le dije, las características que pueden ser la plétora facial, el paciente tiene una fragilidad capilar, tiene estrías rojo-violáceas más de 1 centímetro, tiene aumento de peso, tiene una obesidad central, miopatía proximal, disminución de masa muscular en los miembros inferiores, tiene debilidad en los miembros inferiores. Entonces, en ese caso, debo sospechar en un síndrome de Cushing. Las manifestaciones clínicas, tiene una variedad de manifestaciones clínicas. Dentro de ellos tenemos el paciente que tiene la obesidad troncal, una cara redonda, la cara de luna llena, puede tener hipertensión, puede tener fragilidad capilar, equimosis que muy fácilmente tiende a formar el paciente, tiene una ganancia de peso muy marcada, es un paciente que está muy fatigado, es aquel que tiene cefaleas, tiene fracturas patológicas, tiene la cara redonda, puede tener osteoporosis, osteopenia, entonces, y esos son los signos y síntomas del paciente con el síndrome de Cushing, ¿no? Ahora, como les dije, ¿no? Lo más importante es sospecharlo, ¿no? Sospechar este hipercortisolismo, este exceso de cortisol que al paciente lo lleva a un síndrome metabólico, ¿no? Recuerden que el cortisol tiene que ver con el metabolismo de lípidos, con el metabolismo de glucosa, entonces tiene que ver con el sodio-potasio, entonces tiene múltiples funciones a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces,
¿En quién debo sospechar, no? ¿En quién debo sospechar? Como le dije, todo el cuadro clínico que le he mencionado, signos y síntomas. Por ejemplo, el paciente que tiene obesidad, el paciente que tiene debilidad muscular proximal, estrías rojo-violáceas, no estrías nacaradas, no estrías blancas. Las estrías blancas son en pacientes que tienen obesidad, que han bajado de peso, pero las estrías moradas, violáceas, no es normal. Ese está compatible con un síndrome de Cushing. También se puede presentar el síndrome de Cushing en niños, ¿no? Que tienen una disminución del crecimiento de la talla, ¿no? O una disminución o una ganancia continua de peso. Entonces también se puede presentar en niños, ¿no? Ahora, otras manifestaciones también que debemos sospechar en qué pacientes, como les dije, pacientes con hipertensión que debutan tan jóvenes, ¿no? La hipertensión en gente joven a los 30 años, 40 años, no es algo muy frecuente. Entonces, en este tipo de casos hay que descartar que no sea una hipertensión secundaria, ¿no? A una endocrinopatía, que puede ser a un hiperaldosteronismo, que puede ser a un síndrome de Cushing. Entonces, hay otras causas de hipertensión endocrina secundarias, no necesariamente una hipertensión primaria, ¿no? En otro tipo de pacientes que se debe sospechar es en aquellos pacientes que tienen fracturas no traumáticas, ¿no? Que son fracturas patológicas en gente joven, ¿no? También se debe considerar en pacientes que tienen todo el cuadro clínico que les he mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo diferenciamos entre síndrome y enfermedad? Entonces, síndrome, como les dije, son los signos y síntomas que puede presentar el paciente, que es algo general, algo genérico, ¿no? El síndrome de Cushing, que puede ser una de las causas exógenas por la administración que yo he tomado corticoides de forma prolongada. Por ejemplo, hay pacientes con asma que toman corticoides por meses, entonces hacen un síndrome de Cushing de causa exógena. Y otra causa del síndrome de Cushing es la enfermedad. El tema que vamos a tocar es enfermedad de Cushing, que quiere decir que tenemos un tumor a nivel de la hipófisis, que es un tumor secretor de ACTH. Este tumor secretor de ACTH estimula la glándula adrenal a producir cortisol y hay hipercortisolismo, hay un exceso de cortisol. Y este exceso de cortisol se va a manifestar en signos y síntomas en el paciente, ¿no? Ahora, miren, acá en el cuadrito, por ejemplo, ¿no? Si yo pienso en una enfermedad, esta es mi hipófisis y esta es mi glándula adrenal. Entonces, en mi hipófisis, lo azul es el tumor es el tumor, en la adenopófisis es un tumor de hipófisis, productor de ACTH. Esta ACTH va a estimular a nivel de la glándula adrenal y esta estimulación va a hacer de que produzca cortisol. Por ende, voy a tener en el paciente con enfermedad de Cushing ACTH elevada y hipercortisolismo, el cortisol elevado a nivel periférico. ¿Qué examen voy a pedir? El cortisol libre urinario, ¿no? Se va a evaluar con el cortisol libre urinario y una serie de exámenes que lo vamos a desarrollar más adelante. De ahí tenemos si es una neoplasia suprarrenal, que es un tumor a nivel de la glándula, a nivel de la glándula adrenal. Este tumor, ¿qué manifestación qué va a tener? Va a haber exceso de cortisol y este exceso de cortisol por feedback va a haber una ACTH pues disminuida, ¿no? Es lo que espero tener si es una lesión es a nivel periférico, no la lesión es a nivel de la glándula, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuáles son? Cuando yo tengo un paciente con un síndrome de Cushing, voy a diferenciar de qué causa es. ¿Es ACTH dependiente o ACTH independiente? Cuando es ACTH dependiente, entonces, como ven acá en el cuadrito, estoy pensando en un síndrome de Cushing. O sea, es un tumor a nivel de la hipófisis, que es un tumor productor de ACTH. Y si es ACTH independiente, quiere decir que la lesión está a nivel periférico, a nivel de la glándula suprarrenal. Si es ACTH dependiente, por ende voy a tener la ACTH elevada, ¿no? Y el cortisol elevado. Si es ACTH independiente, voy a tener cortisol elevado a nivel periférico y ACTH disminuido, ¿no? Y otras causas de hipercortisolismo puede ser el alcoholismo, puede ser la gestación y la obesidad también, que es una de las causas de hipercortisolismo. Pero el punto que vamos a tratar es la enfermedad de Cushing. Entonces, recuerden que cuando hablamos de enfermedad de Cushing, estamos hablando de ACTH dependiente, o sea, el ACTH está elevada.
Otras causas de ACTH dependiente puede ser un tumor ectópico, ¿no? De ACTH que puede ser a nivel pulmonar, un tumor neuroendocrino. Otra causa de ACTH dependiente puede ser una hiperplasia macronodular adrenal, que son bien raros, son alteraciones genéticas, ¿no? Dentro de las ACTH dependientes, la causa más frecuente es la enfermedad de Cushing, que es un tumor a nivel de la hipófisis productor de ACTH. Este exceso de ACTH va a estimular a mi glándula adrenal a elevar el cortisol. Ahora, tengo que diferenciar cuando tengo un síndrome de Cushing, ¿es ACTH independiente o ACTH dependiente? Si es ACTH dependiente, tengo dos opciones, o sea, mi ACTH está elevada y tengo la opción de un tumor a nivel de la hipófisis o un tumor a nivel ectópico, o sea, puede ser un tumor productor de ACTH que está localizado a nivel pulmonar. Entonces, cuando tengo la ACTH elevada, tengo dos opciones, que la lesión está a nivel de la hipófisis o a nivel ectópico, que una de ellas es a nivel pulmonar. Si es ACTH independiente y la ACTH está baja por debajo de 20, por debajo de 10, la lesión está a nivel de la glándula adrenal, a nivel periférico. Entonces, por ende, tengo una ACTH baja y un cortisol elevado. En la enfermedad de Cushing, cuando hablamos de enfermedad, como le dije, estoy pensando que es un tumor productor de ACTH. Es un tumor productor de ACTH y este tumor, el 90% son microadenomas, ¿no? Microadenomas quiere decir que es un tumor de menos de 10 milímetros y macroadenomas son tumores mayores de 10 milímetros. Entonces, este tumor productor de ACTH, la gran mayoría son microadenomas, ¿no? Son microadenomas. Es bien raro que sea macroadenoma. Macroadenomas normalmente pensamos en un tumor productor de GH, por ejemplo, en acromegalia, pensamos macroadenomas. Pero en enfermedad de Cushing, la gran mayoría son microadenomas, son tumores menores de 10 milímetros. Y la edad de presentación, lo más frecuente es de 25 a 45 años, ¿no? De ahí, por ejemplo, ¿no? Mire, esto es lo normal, lo fisiológico, lo que debe suceder normalmente. Este es mi hipotálamo, mi hipófisis, mi adenihipófisis y mi glándula suprarrenal, que es el gorrito que está localizado encima del riñón, ¿no? Mi suprarrenal. Entonces, yo a nivel de mi hipotálamo hay la CRH, ¿ya? Y esta CRH estimula a nivel de la adenihipófisis a la ACTH, a la corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina estimula a la adenihipófisis a secretar ACTH y esta ACTH estimula a nivel de la glándula suprarrenal a la producción de cortisol. Si yo tengo una lesión, un tumor a nivel de la hipófisis, que es el puntito rojo, entonces este tumor es autónomo, va a producir ACTH y esta ACTH va a estimular a nivel del cortisol y va a ser como un ciclo vicioso, que siempre vamos a tener la ACTH alta y el cortisol alto. Entonces, es cuando tenemos un tumor a nivel de la hipófisis, es lo que esperamos en las pruebas dinámicas. Entonces, lo que esperamos es ACTH alto y cortisol elevado, ¿no? Como les dije, este tumor de hipófisis, la gran mayoría son microadenomas y la gran mayoría, más del 90%, son benignos. Es bien raro que un tumor de hipófisis sea maligno, ¿no? Y estos tumores malignos son bien raros y esta enfermedad de Cushing es más frecuente en las mujeres. Como le dije, no todas las endocrinopatías más frecuentes son en mujeres, es bien raro en varones, estamos más o menos en una relación de 5 a 1, ¿no? Entonces, acá tenemos el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo y la hipófisis, tenemos la adenihipófisis y la neurohipófisis. A nivel de la adenihipófisis hay la hormona liberadora, se segrega la ACTH, ¿no? Y esta ACTH estimula a nivel de la glándula adrenal a la producción de cortisol. Si yo tengo un tumor localizado a nivel de la hipófisis, es un tumor autónomo productor de ACTH y esto por ende va a producir un exceso de cortisol y este exceso de cortisol se va a manifestar en el cuadro clínico de los signos y síntomas de un síndrome de Cushing. Este es el ritmo circadiano, que es lo normal, ¿no? Lo normal es que nosotros a las 8, nosotros tenemos un ritmo circadiano. Lo normal es que el cortisol a las 6, 8 de la mañana se eleve. Es lo normal.
va bajando hasta las 10, mediodía, y hay una pequeña elevación como a las 4 de la tarde. Y de ahí en la noche, como a partir de las 6, empieza a descender, que ya es hora de dormir. Entonces, este es un ciclo normal de un ritmo circadiano. Entonces, ¿cómo es el ritmo circadiano en un paciente con una enfermedad de Cushing? Miren, es así. Todo el día está elevado, o sea, no hay una curva como la anterior, que tenemos una subida, una bajada, que tenemos una subida y una bajada. En cambio, en los pacientes con enfermedad de Cushing siempre están en subidas, siempre la tienen alta. Entonces, es lo que le llamamos el ritmo circadiano roto, ¿no? Que el paciente está con el hipercortisolismo. Entonces, ¿qué cuadro clínico en quién debo sospechar? ¿No? Es la fase típica de un paciente con obesidad, ¿no? Es un paciente con obesidad que está pletórico, tiene una plétora facial, que tiene una jiba en la parte posterior, es la jiba, tiene la cara de luna llena, ¿no? Es un paciente que tiene miopatía proximal, disminución de masa muscular, es aquel paciente que tiene una obesidad troncal, una obesidad a nivel central, ¿no? Es aquel paciente que tiene miopatía proximal, tiene equimosis, tiene estrías rojo-violáceas, es aquel paciente que también puede tener hirsutismo, puede tener acné, es aquel paciente que tanto a la sobreexposición de este hipercortisolismo desarrolla, por ejemplo, hipertensión, puede desarrollar diabetes, entonces tiene hirsutismo, como podrán ver, entonces esta es la jiba que se ve en la parte posterior del paciente. Entonces, esto no es normal, ¿no? Y esto sospechamos en aquel paciente que tiene un tumor productor de ACTH, ¿no? Las estrías son muy marcadas, son rojos, recuerde que son rojo violáceas, no son estrías nacaradas, no son estrías blancas, son rojo violáceas y son más de 1 centímetro. Es aquel paciente que inclusive el exceso de cortisol lo puede llevar a la depresión, va a haber alteración del ánimo o puede también llevarlo a la psicosis por corticoides, ¿no? Puede llevarlo a un cuadro de euforia. Como podrán ver, hay equimosis en la parte de la piel, su piel es muy sensible, ¿no? A los golpes por el hipercortisolismo, ¿no? Es aquel paciente con obesidad que tiene amenorrea, que tiene intolerancia a la glucosa, puede tener prediabetes o diabetes. Es aquel paciente que inclusive puede tener el exceso de cortisol o puede llevar a tener un infarto, un ACV o un tromboembolismo, ¿no? Entonces, nosotros en endocrino, antes de llegar a un diagnóstico, hacemos pruebas funcionales. Entonces, pruebas funcionales consiste en medir el cortisol, en hacer pruebas dinámicas. Entonces, lo primero que normalmente hacemos nosotros, primero vemos el ACTH, como le dije, para poder clasificar si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Si es ACTH independiente, probablemente la STH la voy a tener baja, la voy a tener menos de 5 o menos de 10, ¿no? Y voy a pensar que la lesión está a nivel periférico, a nivel de la glándula adrenal. Pero si es ACTH dependiente, o sea, la ACTH está elevada, probablemente por encima de 20, voy a pensar en un tumor productor de ACTH, que es dependiente de ACTH y una enfermedad de Cushing, ¿no? Y entre 5 y 20, pues puede ser, estoy en la duda si puede ser a nivel periférico o a nivel central, pero lo más probable es que sea pero lo más probable es que sea un ACTH dependiente. Por eso es que no me quedo solamente con esta prueba, tengo más pruebas para confirmar el diagnóstico de enfermedad de Cushing. La primera prueba es la que se pide es la ACTH. Entonces, como les dije, lo más frecuente que si es un microadenoma, produce menos ACTH y cuando son macroadenomas, tumores más de 1 centímetro, producen más ACTH, ¿no? Pero lo más importante es diferenciar si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Si es un tumor productor, si es un ACTH dependiente, tengo dos opciones. Uno, que sea un tumor a nivel de la hipófisis y otro que sea un tumor a nivel ectópico, a nivel del pulmón, que puede ser un neuroendocrino, por ejemplo, de las células pequeñas, ¿no? Que es una de las más frecuentes. Entonces, ¿y qué es lo que normalmente en un paciente con una
con una enfermedad de Cushing, con un tumor a nivel de la hipófisis ACTH dependiente, la gran mayoría son pacientes obesos, ¿no? En cambio, cuando tengo un paciente con productor de ACTH y es de causa ectópica, que la lesión está a nivel periférico, son pacientes delgados, ¿no? Son pacientes flacos, no son pacientes con tanto cuadro clínico como el síndrome de Cushing, que normalmente lo que esperamos encontrar es un paciente obeso, ¿no? Ahora, la evaluación inicial, cuando yo, ¿cómo evalúo el hipercortisolismo? Entonces, evalúo primero, solicito mi ACTH para saber si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Después de evaluar, saber cuál es, si es una ACTH dependiente y es un tumor productor de ACTH, pues voy a seguir el siguiente algoritmo. Voy a pedir al paciente un cortisol salival nocturno que lo realizo con un hisopo y le mide el cortisol a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Entonces, como les dije, lo normal, lo que esperamos a las 10 de la noche, 11 de la noche, es que el cortisol esté bajo. Pero en estos pacientes que tienen un tumor productor de ACTH y tienen hipercortisolismo, el cortisol está elevado. Encontramos un cortisol elevado. Entonces, también solicito el cortisol libre urinario. Entonces, que yo junto la orina a las 24 horas y mido el cortisol libre, que es mucho más sensible que medir el cortisol sérico. Entonces, acá lo normal del cortisol libre urinario es, por ejemplo, lo normal es por debajo de 80, pero en este tipo de pacientes lo tengo en 500, en 1000 el cortisol libre urinario, 3 veces más del nivel normal. Y necesito 2 pruebas positivas para confirmar el hipercortisolismo. Y tengo otro examen más que tengo el test de supresión con DEXA-1, que es el DEXA-1. ¿En qué consiste este test con DEXA-1? Consiste en que yo al paciente le voy a dar dexametasona 1 miligramo a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y le voy a medir el cortisol en la mañana, el cortisol sérico a las 8 de la mañana. Y lo que espero es, si el paciente tiene hipercortisolismo, tiene un tumor productor de ACTH, lo que espero es que este cortisol sérico al día siguiente está elevado, porque recuerden que si tengo un tumor a nivel de la hipófisis es un tumor autónomo, ¿no? Y por más que yo le dé corticoide al paciente, no lo va a bloquear. Igual, el test de 2 miligramos, igual, yo le doy el dexametasona de 2 miligramos a las 10 de la noche y le mido el cortisol al día siguiente a las 8 de la mañana. Y lo que espero en una enfermedad de Cushing es el cortisol sérico elevado, ¿no? Esta es la sospecha que tengo. Así inicio mi estudio, mi prueba dinámica en aquel paciente que tengo una sospecha de síndrome de Cushing, que pienso en un hipercortisolismo. Entonces, las pruebas de screening, ya las primeras pruebas que yo hago es el CLU, que tiene que ver con el cortisol libre urinario, el DEXA-1 y el DEXA de 2 miligramos y el cortisol salival. Entonces, con estas pruebas yo puedo confirmar el hipercortisolismo, ¿ya? Y de ahí completo con el DEXA-2, ¿no? Y si estas pruebas salen positivas, estoy frente a un síndrome de Cushing. Pido la ACTH y si la ACTH está elevada, es ACTH dependiente, entonces tengo 2 opciones. Puede ser una lesión a nivel central o a nivel ectópica. Y si la ACTH está suprimida, estoy pensando que la lesión está a nivel periférico. Hasta ahora, hasta acá, ¿alguna duda? A ver, los escucho. Si hay dudas, puedo repetir, no hay problema, porque esta parte de las pruebas dinámicas es un poquito denso, entonces quiero que a ver si que lo entienda. Doctora, disculpe, Ujú. los que son ACTH independiente son flacos, ¿verdad? Sí, cuando tengo ACTH independiente, normalmente es aquellos pacientes que tienen un tumor a nivel pulmonar, que es un tumor neuroendocrino productor de ACTH. Ya, doctora, Y muchas en cambio, gracias. cuando es ACTH dependiente, tiene todo el cuadro florido de un paciente con síndrome de Cushing. Es un paciente obeso, que tiene gira, que tiene plétora facial, tiene estrías rojo-violáceas. Es la diferencia, ¿no? ¿Podría repetir la evaluación, por favor? Ya, mira, la evaluación es, yo sospecho, ¿en qué paciente sospecho el síndrome de Cushing? Sospecho en aquel paciente joven que tenga hipertensión, que debute con hipertensión a los 30 años, pero que tenga obesidad, ¿no? Que tenga la cara de luna llena, tiene estrías, tiene plétora facial, tiene jiba, perdón, tiene hipernatremia, tiene hipocalemia. Entonces, en este tipo de casos sospecho un paciente con síndrome de Cushing.
Entonces, probablemente algo no está bien en el paciente. Entonces, ¿cómo inicio mis pruebas dinámicas? ¿Cómo inicio el estudio? Primero le pido la ACTH. Si la ACTH está elevada, entonces me voy. La lesión está a nivel central o a nivel ectópico. Y si la ACTH está bajita, la lesión está probablemente a nivel de la glándula adrenal, está a nivel periférico. Entonces, si me sale ACTH elevada, entonces estoy pensando en un ACTH dependiente, o sea, es un tumor de hipófisis, ¿no? O un tumor ectópico. Ahora, ¿cómo empiezo también? De ahí que sigue, pedir mi screening, mi club, mi cortisol libre urinario. Entonces le pido al paciente que junte la orina 24 horas por 2 días y le mide el cortisol libre urinario. Lo normal del cortisol libre urinario es que lo tengamos por debajo de 80 aproximadamente. Entonces, en estos pacientes con hipercortisolismo están 3 veces del valor normal. O sea, lo tienen en 500, 1000, yo he visto hasta 1500 el cortisol libre urinario. Mi siguiente prueba es el DEXA-1. Fisiológicamente, lo normal en alguien que no tenga un tumor de hipófisis, si yo me tomo el corticoides hoy día a las 10 de la noche, una dexametasona de 1 miligramo y me mido mañana el cortisol a las 8 de la mañana sérico, ¿cómo estaría mi cortisol? Fisiológicamente, sin que yo no tenga un tumor de hipófisis, ¿qué pasaría? ¿Qué esperaría encontrar con mi cortisol? Si yo no tengo un tumor, pero me tomé hoy día corticoides a las 10 y me mide el cortisol a la mañana, ¿qué pasaría? ¿Mi cortisol sérico de la mañana estaría bajo o elevado? Bajo, ¿Elevado? doctora. Bajo, porque me va a bloquear mi eje. En cambio, si yo tengo un tumor, ese tumor es autónomo, hay hipercortisolismo y mi cortisol va a estar elevado. ¿Entienden? Por eso que acá dice DEXA-1, DEXA de 1 miligramo nocturno, yo le doy 1 miligramo a las 10 de la noche y le mido al día siguiente el cortisol sérico, un síndrome de Cushing está más de 2 microgramos. O me confirma. Si es menos de 2, me descarta el síndrome de Cushing. Tengo que buscar otra causa. ¿Eso sí me entendieron? Eso sí quiero que quede claro porque va a venir así casos clínicos en el examen. Sí, doctora. Uh-huh. Y Sí, es lo doctora. mismo con el cortisol salival. Por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Cushing, el cortisol salival, que lo normal a las 10 de la noche esté bajito, en este tipo de pacientes lo tienen alto. Con un hisopo le tomo una muestra a nivel de la encía, le tomo el cortisol y le encuentro elevado, le encuentro alto a las 10 de la noche cuando debe estar bajito. Entonces hay hipercortisolemia en el paciente. Igual es con la Dexa-2. La única diferencia es que le voy a dar 2 miligramos de dexametasona y le voy a medir el cortisol temprano. Entonces, en este tipo de casos, si el cortisol está alto, estoy confirmando el hipercortisolismo. Alguien me está escribiendo, ¿verdad? Ah, registren su asistente. ¿No? Ya. Hasta ahora sí, todo claro. ¿Sí? Sí, doctora, mejor, gracias. ¿Sí? Ya, listo. Seguimos ahora, seguimos. Ya, entonces el diagnóstico, como les dije, hacemos con el club, con el cortisol libre urinario, que algunas literaturas dicen 3 veces del valor normal, 4 veces del valor normal del límite. Entonces, la mayoría de los pacientes con síndrome de Cushing, y pienso que es una enfermedad, lo tienen en 500, 1000, yo he visto en 1500, en 2000 de cortisol libre urinario. ¿Ya? Entonces necesito 2 muestras como mínimo. Y la prueba de DEXA-1, que es la prueba que yo le doy dexametasona de 1 miligramo a las 11 de la noche o a las 10 de la noche y le mido el cortisol sérico en la mañana a las 8 de la mañana y lo que espero es una no supresión, ¿no? Entonces que esté elevado. Igual es la prueba con dexa de 2 miligramos, le doy dexametasona de 2 miligramos a las 10, 11 de la noche y le mido el cortisol al día siguiente a las 8 de la mañana. Y lo que espero es encontrar el cortisol sérico mayor a 2 microgramos y confirmo el síndrome de Cushing. Ahora, ¿cómo diferencio? Ya, si yo tengo estas pruebas anteriores de la DEXA-1 y DEXA-2 y el club son para el síndrome de Cushing, para saber si es síndrome de Cushing o no, y ese es hipercortisolismo.
Entonces yo confirmo ahí, tengo mi hipercortisolismo, tengo mis pruebas de CLU elevado, tengo mi DEXA-1 que está, mi cortisol no suprime, entonces tengo dos opciones y tengo la CTH elevada. Tengo dos opciones. Es un paciente que puede ser un tumor a nivel de la hipófisis o puede ser un tumor a nivel ectópico. ¿Cómo diferencio los dos? La diferencia es con el DEXA-8. Entonces le doy dexametasona de 8 miligramos a las 11 de la noche y le mido el cortisol sérico en la mañana. Para yo pensar en un paciente que es de origen hipofisiario, de que es una lesión que debe ser una lesión a nivel de hipófisis, lo que espero que es el cortisol esté por debajo de 5. Entonces, si en el examen a usted le preguntan, ¿no? ¿Qué prueba dinámica me diferencia entre una enfermedad de Cushing versus un tumor ectópico de ACTH? Entonces, le ponen DEXA-1, DEXA-2, DEXA-8, el CLU es el DEXA-8. Entonces, todo tiene un proceso. Entonces, primero inicio con mi DEXA-1, con mi CLU, de ahí mi cortisol salival, de ahí llego a mi DEXA-2, de ahí termino todo eso y es concluyente de que tengo un tumor dependiente de ACTH, tengo dos opciones, puede ser hipofisiario o ectópico. ¿Y cómo diferencio los dos? Con la prueba de DEXA-8. ¿Sí? ¿Hasta ahora sí? Porque en el examen lo que va a venir son casos clínicos. Doctora, disculpe, si el DEXA-8 sale debajo de 5, ¿qué vendría a ser? ¿Hipofisiario o ectópico? Hipofisiario. Ya, gracias. Ya. Ahora, después que yo tengo un paciente que ya todas mis pruebas concluyen que es una enfermedad de Cushing, ya, que es un tumor productor de ACTH, que la lesión está a nivel central, la siguiente prueba es hacer una resonancia de hipófisis, ya, una resonancia de hipófisis para ver la localización y el tamaño del tumor. La gran mayoría son microadenomas, son tumores de menos de 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría se ve el tumor de 7 milímetros, 8 milímetros. Pero si es un tumor menos de 7 milímetros o la resonancia, póngase que tus pruebas dinámicas te concluyen que es enfermedad y tienes la resonancia que está normal, no hay un tumor, ¿no? Lo que puede suceder. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que tus pruebas te concluyen que hay un tumor arriba, pero en tu imagen no tienes el tumor en la imagen. O sea, probablemente eso es un tumor bien chiquitito. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es hacer un cateterismo de senos petrosos, ¿no? Y este cateterismo de senos petrosos se realiza con el médico radiólogo intervencionista, con el endocrino, con el laboratorista, se toman muestras para diferenciar si hay o no lesión a nivel central, ¿no? Entonces, en la pregunta, ¿cómo puede venir, no? Tengo un paciente con pruebas dinámicas que es concluyente a enfermedad de Cushing, pero la resonancia de hipófisis está normal. ¿Cuál es el siguiente examen que debo de pedir? ¿Otra resonancia? ¿Otro CLU? ¿Otro DEXA? ¿O un cateterismo de senos petrosos? Es un cateterismo de senos petrosos. Ya para completar el estudio, porque no lo veo la lesión a nivel de la resonancia. ¿Sí? Sí, doctora. Estoy dando todas las preguntas, ¿ah? Después no me digan que no les he dado. Digan, ya, seguimos. Entonces, ahí está el cateterismo de senos petrosos, que normalmente, este es un examen invasivo, es muy invasivo, entonces normalmente no se hace de manera ambulatoria. El paciente tiene que estar hospitalizado, se realiza con el médico radiólogo intervencionista, con el endocrino, entonces el doctor le va a hacer un cateterismo por la femoral, entonces va a tomar una serie de muestras, o sea, es un examen muy invasivo. Entonces, para llegar a este punto es bien raro. Normalmente el paciente no se va a encontrar el tumor a nivel en la resonancia para llegar a este punto. Entonces, el neurocirujano no va a operar si no hay una lesión. Entonces, el neurocirujano quiere confirmar, quiere que tú le digas que sí hay un tumor ahí para que él pueda entrar a sala. Si no es concluyente, no va a entrar el neurocirujano. Por más que tengas todo el cuadro clínico, necesitas el cateterismo. Entonces, en conclusión, ¿cómo iniciamos nuestro estudio? Miren, este es el resumen. Iniciamos el estudio con medición del ACTH,
Si la ACTH está alta, es una ACTH dependiente, estoy frente a un síndrome de Cushing. Tengo dos opciones, ¿no? Que puede ser un tumor productor de ACTH o una ACTH ectópica. Si es un tumor productor de ACTH, que es una resonancia de hipófisis. Si el tumor es muy chiquitito, es menos de 6 milímetros, me voy a un cateterismo. O si el tumor es de más de 6 milímetros y ya tengo mis pruebas dinámicas confirmatorias, no tengo por qué ir a un cateterismo. Pero si mis pruebas dinámicas están en duda, hay pruebas que me dicen que sí, hay pruebas que me dicen que no, y hay en duda si hay o no hay lesión, pues, y en mi resonancia es un tumor que es más de 6 milímetros, también puedo ir a un cateterismo de senos petrosos. ¿Ya? Entonces, lo más importante, a dónde quiero llegar, es que ustedes, primero, cuando ustedes tienen un paciente que sospechan de un síndrome de Cushing, es que lo sepan identificar. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Es muy importante porque todo paciente obeso no es que tenga hipercortisolismo, ¿no? Porque a veces me viene a la consulta y vengo que me mida mi cortisol. No, porque el cortisol es, como ustedes habrán visto, el cortisol tiene un ritmo circadiano. O sea, el tema de la obesidad, sí, a los pacientes obesos hay que descartarle que no tenga síndrome de Cushing, pero sobre todo tengo que ver la clínica, si tiene la plétora facial, si tiene las estrías rojo-violáceas, si tiene la jiba, o sea, tiene que haber un cuadro clínico para yo pedir toda esa serie de exámenes. No es que ya le pida solamente el cortisol. Entonces, porque ahora se ve mucho en tema de que me midan mi cortisol, me midan mi cortisol porque por eso es mi obesidad. No, la obesidad puede ser por múltiples causas. Claro que dentro de las causas del síndrome de Cushing, pero tiene que haber un cuadro clínico en el paciente para poder yo pedir todas esas pruebas dinámicas. Y como le dije, la resonancia de hipófisis es la mejor prueba para yo poder distinguir si hay un tumor o no productor de ACTH, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento de un paciente con enfermedad de Cushing, el tratamiento es quirúrgico, es la cirugía. Es realizar una cirugía, se hace la interconsulta a un neurocirujano para que realice la cirugía y la extirpación del tumor, que puede ser una cirugía abierta o puede ser transefenoidal. Lo más probable, si es un microenoma, es transefenoidal, que es por la nariz. Y si a pesar de que es un tumor que sea muy raro y es muy grande, es un macroenoma que comprime los vasos, la carótida y no puede el neurocirujano tocarlo, pues iría a radioterapia el paciente. O también hay tratamiento médico, ¿no? Con inhibidores de las enzimas suprarrenales. Pero el tratamiento de elección, si ustedes le preguntan, ¿no? El tratamiento de elección en la enfermedad de Cushing es quirúrgico, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, es el tratamiento de elección. Y cuando el neurocirujano va a ingresar y va a sacar ese tumor, probablemente el paciente va a quedar con hipopituitarismo, ¿no? Entonces, probablemente el paciente posteriormente va a tener que tomar levotiroxina y va a tener que tomar corticoides, ¿no? Pero a dosis fisiológica, dosis mínima. Y si el neurocirujano no pudo quitar todo el tumor, el siguiente paso es que el paciente vaya a radioterapia. ¿Alguna duda hasta ahora? Doctora, ¿en qué tipo de tratamiento el paciente queda con hipopituitarismo? En la cirugía, porque el neurocirujano va a curetear, o sea, va a quitar todo el tumor, va a sacar toda la hipófisis Sí, y va a quedar gracias. con hipopituitarismo. ¿Alguna duda hasta ahora? Doctora, y en el caso de los ectópicos, ¿qué tipo de, o sea, cómo se puede hacer el diagnóstico en esos? ¿También se usa el cortisol salival, eso o es otro? ¿Alguna duda hasta ahora? No, doctora. A ver, ahora vamos a hablar de enfermedad de Addison. Es más cortito, no es tan denso como Cushing. Ya, a ver, voy a proyectarlo.
Ya. Cuando hablamos de enfermedad de Addison, pues si en el síndrome de Cushing hablamos de hipercortisolismo, pues la enfermedad de Addison hablamos de hipocortisolismo, que hay poco cortisol, ¿no? Si hay poco cortisol, ¿qué espero encontrar en el paciente? ¿Cómo estaría la presión arterial? ¿Cómo estaría la glucosa? ¿Cómo estaría los electrolitos? ¿Cómo estaría? ¿Y cómo estaría el paciente? ¿El paciente estaría activo o estaría así medio cabizbajo? Cabizbajo, todo bajo. Claro, todo bajo, no se olviden. Entonces, en la enfermedad de Addison, el paciente está con hipoglicemia. Recuerden que no tiene cortisol, tiene poquito cortisol. Tiene hipoglicemia, tiene hiponatremia, hipercalemia, el paciente tiene hipotensión, el paciente tiene la hiperpigmentación en mucosas, en piel, por la enzima de la propia, por la propia melanocortina, que es la hormona precursora de ACTH, porque recuerden que en este paciente que tiene el cortisol bajo, la lesión está a nivel periférico y entonces mi glándula adrenal produce poquito cortisol. Si produce poquito cortisol, va a enviar un mensaje a nivel central para que estimule la producción de ACTH. Pero como la lesión está a nivel periférica, voy a tener la ACTH bajita y voy a tener el cortisol bajito, ¿no? Entonces, recuerden que la glándula adrenal tiene cápsula y tiene una médula. Recuerden que la glándula adrenal tiene una cápsula y tiene una médula. Y la cápsula está partida, hay divisiones, tiene una fase glomerular, tiene una zona fascicular y una zona reticular. Esta es más conocida como la corteza. Y cada zona hay una producción de hormonas. Por ejemplo, la zona glomerular produce mineralocorticoides, que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, la zona fascicular, que es la producción de corticoides, y la zona reticular, que es la producción de andrógenos. Y la zona medular es la producción de catecolaminas. ¿Ya? Entonces, si yo pienso que tengo una insuficiencia suprarrenal, voy a tener una deficiencia de cortisol. Entonces, todas estas hormonas van a estar bajitas. Entonces, si tengo el cortisol bajo, voy a tener hipoglicemia, voy a tener hipotensión, voy a tener hiponatremia, voy a tener hipercalemia, va a haber una alteración a nivel mineralocorticoide. Entonces, a nosotros cuando nos preguntan enfermedad de Addison, ¿cuál es la causa más frecuente? Si les preguntan en general, es la autoinmune. En general, es la autoinmune, ya porque está asociada a enfermedades, a síndromes poliglandulares, a enfermedades autoinmunes. Pero si les preguntan en el Perú, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison? Es la tuberculosis. ¿Ya? Entonces, hay muchas causas de enfermedad de Addison. Puede ser autoinmune, puede ser infecciosa, puede ser por una neoplasia o de causa genética. Por ejemplo, como les dije, acá en el Perú, la más frecuente es por TB. ¿Ya? Y si es a nivel, si no es una pregunta general o genérica, de causa autoinmune. Y es más frecuente en mujeres que en hombres, como siempre, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos las causas, ¿no? Una de las causas más frecuentes que tenemos en general es la autoinmune. Y esta enfermedad autoinmune está asociada a síndrome poliglandulares, que hay síndrome poliglandular tipo 1, síndrome poliglandular tipo 2. Otra causa infecciosa tenemos la tuberculosis, la sífilis, VIH, que pueden causar una adrenalitis, una inflamación a nivel de la glándula adrenal. Otra causa de la insuficiencia suprarrenal puede ser cáncer, ¿no? Que puede ser metástasis de pulmón, puede ser de mama, de estómago, de colon. Y otra causa de insuficiencia suprarrenal también puede ser por fármacos. Ya uno de ellos puede ser los fármacos de antituberculosis, que tenemos la rifampicina. Y otras causas que son muy raras, que son alteraciones genéticas que tienen que ver ya algo congénito, ¿no? Que son las hiperplasias, pero es muy raro.
Ahora, acá en el cuadrito tenemos los síndromes poliglandulares, que son síndromes autoinmunes, ¿no? Que si yo pienso en un paciente con enfermedad de Addison que es de causa autoinmune, entonces tengo que descartar otras posibles asociaciones que puede tener. Por ejemplo, en el síndrome poliglandular tipo 1 tenemos la enfermedad de Addison, tenemos el hipoparatiroidismo y tenemos candidiasis mucocutánea. Y en el síndrome poliglandular tipo 2 tengo la enfermedad de Addison, enfermedad tiroidea autoinmune, que puede ser el Hashimoto, o la diabetes mellitus tipo 1, que es la autoinmune. Entonces, dentro de ellas también puede tener otros criterios menores, como vitíligo, todo lo que tiene que ver con autoinmunidad. Puede haber lupus, alopecia, miastenias, entonces está asociado a todas las enfermedades autoinmunes, pero hay un criterio mayor y un criterio menor. Entonces, estos síndromes poliglandulares sobre todo están asociados de causa autoinmune, ¿ya? Que es muy raro que suceda que en nosotros, ¿no? Porque en nosotros lo más frecuente es pues, de causa infecciosa por tuberculosis. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Bueno, las manifestaciones de un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal primaria, quiere decir que la lesión está a nivel periférico, ya los signos y síntomas van a depender de la pérdida de la función de la glándula suprarrenal, del grado de la pérdida de la función. Muchas veces el paciente pasa inadvertido y ya el inicio de la insuficiencia suprarrenal suele ser de forma gradual, de poco a poco, y pasa desapercibido hasta que hay un estrés, hay un factor estresor, un cuadro infeccioso muy severo que lo precipita y puede debutar el paciente con una crisis adrenal, que es una emergencia endocrinológica. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente puede presentar deficiencias de diferentes hormonas, uno puede ser de glucocorticoides, puede ser de mineralocorticoides o de andrógenos, depende qué zona ha sido afectada, pero la gran mayoría, la falta, la deficiencia que tiene el paciente es de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Es bien raro que le falten andrógenos al paciente. Y como le dije, es más frecuente en las mujeres. La aparición de los síntomas suele ser insidioso, la pérdida de la función de estas hormonas es de forma gradual. Inclusive los síntomas son muy inespecíficos. Normalmente nosotros no detectamos en etapas iniciales, ya lo detectamos en el paciente cuando hace una crisis adrenal. Entonces, si el paciente tiene una deficiencia de cortisol o una deficiencia de mineralocorticoides, pues el paciente, si le falta cortisol, va a tener hipotensión, va a tener hiponatremia, hipoglicemia. Si tiene una alteración mineralocorticoides, va a tener hiponatremia, hiperpotasemia o hipercalemia, va a estar deshidratado, el paciente viene seco, viene el paciente con disminución de la fuerza, viene todo, a veces inclusive cuando hace crisis viene chocado el paciente. Viene con dolor abdominal, viene con náuseas, vómitos, tiene la hiperpigmentación, viene con hipotensión y cuando uno le examina al paciente, le encuentra que tiene vitíligo o tiene psoriasis, tiene alguna enfermedad autoinmune el paciente o tiene hipotiroidismo, puede tener el paciente. Entonces ya la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos con insuficiencia suprarrenal, la gran mayoría ha hecho una crisis adrenal. Es bien raro diagnosticarlo al inicio, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas van a depender qué afectación de la zona de la glándula adrenal ha sido afectada y muchos de esos pacientes están asociados a enfermedades autoinmunes como el vitíligo y también muchos de esos pacientes tienen una hiperpigmentación a nivel de mucosas que es por la propia melanocortina, que es un precursor de la CTH. Recuerden que acá nosotros lo que esperamos es en el paciente, esperamos tener un cortisol sérico bajito y por estimulación este cortisol sérico va a estimular a nivel de a mi glándula hipófisis y voy a esperar tener la ACTH elevada. Entonces, pero por más que recuerda que la lesión está a nivel de la glándula adrenal, entonces esta glándula es deficiente, entonces hay un poquito cortisol y mi ACTH lo va a tener alto, lo va a tener elevado. Entonces, esta es la hiperpigmentación, entonces es lo que espera en el paciente, muchos de ellos están asociados a vitíligo, y las manifestaciones de una crisis adrenal, pues es el paciente viene chocado, viene con dolor abdominal, viene con hipoglicemia, viene con hipercalemia, viene con hiponatremia, y muchos de ellos pacientes están asociados a otras enfermedades endocrinológicas como hipotiroidismo o pacientes con diabetes tipo 1.
Entonces, el diagnóstico, ¿cuál es la prueba estándar de oro para yo diagnosticar insuficiencia suprarrenal? La prueba de oro es el examen gold estándar, es la estimulación con ACTH, que anteriormente había ACTH sintética, ¿no? Que se hacía en un laboratorio conocido, pero actualmente no lo tenemos. Entonces, no, lo único que nosotros, la guía lo que nos menciona es el gol estándar, es hacer con una estimulación con corticotropina, que es ACTH sintético. Pero si no tenemos este medicamento para hacer la estimulación, pues si tenemos un cortisol sérico por debajo de 5 o por debajo de 3 y una CTH elevada, ya es confirmatoria de una insuficiencia suprarrenal. Ya no hay prueba más que hacer, ¿no? Entonces, esta es la esteroidogénesis suprarrenal, que es la de causa, una de ellas de la insuficiencia suprarrenal es de causa genética, que pueden haber deficiencia de ciertas enzimas, por ende el paciente tiene una deficiencia del cortisol. Ahora, este es el cuadrito resumen, ¿no? ¿Cómo diagnostico una insuficiencia suprarrenal? Entonces, la insuficiencia suprarrenal voy a diagnosticarlo, voy a sospechar en un paciente, ¿no? Que tenga el cuadro clínico que hemos mencionado y le voy a medir el cortisol sérico. Acá sí le mido el cortisol sérico. Si el cortisol, algunas guías dicen si el cortisol está por debajo de 3 o por debajo de 5, pues le pido la CTH. Si la ACTH está elevada, probablemente la lesión es primaria, la lesión está a nivel periférico. Pero si la ACTH está normal o bajo, la lesión está a nivel secundario, a nivel de hipófisis o hipotálamo. Entonces, si es menos de 3 o menos de 5, confirmo el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Y si mi ACTH está elevada, es de origen primario. Pero si tengo más de 18 de cortisol, excluyo la insuficiencia suprarrenal. Entonces, acá excluyo, busco otras causas por qué el paciente tiene ese cuadro clínico. Pero si tengo entre 3 y 5, 3 y 18 o 3 o 15, que algunas guías dicen, hago el test de estimulación con ACTH. Pero si la pregunta fuera, ¿cuál es el examen gold estándar para insuficiencia suprarrenal? Es el test de estimulación con ACTH. ¿Ya? ¿Hasta acá todo claro? Doctora dijo que si el cortisol Ujú. estaba a menos de 5 y la CTH alta ya era suficiente para diagnosticar, ¿verdad? Sí. Sí, algunas guías dicen menos de 5, otro dice menos de 3. Ya es confirmatorio que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal. Ya no hay más Ok, prueba que hacer. Pero si tu cortisol te sale más de 18, excluyes el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Entre 3 y 18 tienes que hacer el test de estimulación con ACTH. está bien. Más de 18 Ujú. se va el Se diagnóstico. excluye, ya descarto el diagnóstico, descarto insuficiencia suprarrenal más de 18. Ahora, como les dije, ¿en qué consiste este test? Anteriormente hacíamos este test, ¿no? Le aplicábamos al paciente 250 microgramos de corticotropina endovenoso y le tomamos muestras a los 0 minutos, a los 30 y 60 minutos. Y le medíamos el cortisol en ese tiempo. Si tenía el cortisol bajito por debajo de 18, indicaba insuficiencia suprarrenal. Si el cortisol me salía alto, más de 18, excluía el diagnóstico. Esta es la estimulación con ACTH, que es el examen gold estándar. Pero si no tengo esta prueba, le mido el cortisol sérico en la mañana, a las 8 de la mañana del paciente. Si me sale menos de 3, es insuficiencia suprarrenal. Si me sale más de 18, no es insuficiencia suprarrenal. Busco otras posibles causas. Y la CTH que espero encontrar, si es de origen primario, es una CTH elevada, si es de causa primaria a nivel de la glándula adrenal. Otra prueba que podemos utilizar, que no es lo ideal, ya esto lo hacemos en pacientes hospitalizados, si hay duda con el diagnóstico, si no tengo un cortisol que está por debajo de 5, por debajo de 3 y no estoy segura que tengo insuficiencia suprarrenal, puedo hacerle el test de hipoglicemia insulínica. Pero esto se hace en hospitalización, ya tengo que preparar al paciente, es con todo un equipo, porque lo voy a someter al paciente a hipoglicemia. ¿Y qué es lo normal si yo me someto a hipoglicemia? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal que puede suceder? Que mi cortisol a dónde debe subir o debe de bajar, lo normal, si estoy en hipoglicemia. Debe Debería subir. subir. Ujú. Debería subir. En cambio, en estos casos, en pacientes con insuficiencia, no sube, lo tiene bajito.
Entonces yo lo someto a una hipoglicemia al paciente, que haga una glucosa por debajo de 40, le tomo la muestra del cortisol, si a pesar que el paciente está en hipoglicemia y le tomo el cortisol y el cortisol sale bajo, es insuficiencia suprarrenal. Pero si hay una buena respuesta por encima de 20, descarto la enfermedad. Es otra prueba que podemos hacer. Pero ojo, tengo que estar pendiente del paciente, porque si el paciente hace hipoglicemias puede convulsionar. Entonces, ni bien yo tomo la muestra y ya le coloco la dextrosa para no dejarlo en hipoglicemia al paciente. Y si el paciente entonces, ¿cuál sería el tratamiento en un paciente con insuficiencia suprarrenal? Entonces, en un paciente con insuficiencia suprarrenal, ¿qué le falta? Cortisol. Cortisol. Entonces, le voy a dar glucocorticoides. Entonces, ¿qué corticoide le voy a dar? Tengo hidrocortisona, prednisona, dexametasona. Dentro de ellos, ¿cuál es el más fisiológico? El que no te va a causar un síndrome de Cushing, porque tampoco quiero llevarlo a un síndrome de Cushing al paciente, porque le voy a dar corticoides a dosis fisiológica, ¿no? Entonces, el menos nocivo es la hidrocortisona. Entonces, yo lo reparto el corticoide, le voy a dar más o menos 20 miligramos o 15 miligramos de acuerdo a cómo esté el paciente, los electrolitos. Entonces, si opto por darle 25 miligramos de hidrocortisona, entonces le doy 15 en la mañana, o sea, con este corticoide lo que yo voy a simular es el ritmo circadiano. Entonces le voy a dar 15 miligramos a las 8 de la mañana y 10 miligramos a las 4 de la tarde para simular el ritmo circadiano. Si no tengo hidrocortisona, le doy prednisona. Le doy 5 miligramos en la mañana y 2.5 en la tarde. Entonces trato de simular el ritmo circadiano. Trato de no dar dexametasona porque la dexametasona tiene un tiempo de vida media muy larga. Entonces los más recomendados es la hidrocortisona y la prednisona. Y si veo que hay alteración hidroelectrolítica, pues le doy fludrocortisona, ¿no? Pero la gran mayoría de los pacientes solamente le falta glucocorticoides y responden muy bien a los corticoides y mejora mucho la alteración hidroelectrolítica. No necesito darle fludrocortisona. Es muy raro que toda la glándula suprarrenal, todas las zonas estén alteradas. Y otra cosa importante es educar al paciente, ¿no? Aquel paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, le decimos que tenga una identificación, ¿no? Una identificación, un collarín o una pulsera de identificación. Y también le pedimos al paciente que si es que él es sometido a un estrés agudo o a una cirugía o algo, tiene que acudir al endocrinólogo porque le voy a subir la dosis del corticoide. Porque recuerden que el corticoide es la hormona del estrés y como el paciente no tiene corticoide y él va a ser operado, va a ser sometido a un estrés, y si él no duplica la dosis de corticoide, puede hacer una crisis adrenal en sala de operación. Entonces, cuando nosotros educamos al paciente, si usted, señor, que tiene insuficiencia suprarrenal, se resfría o hace una enterocolitis o una gastroenterocolitis, entonces usted duplica la dosis. Usted toma prednisona 7.5 miligramos al día, toma 15 miligramos hasta que pase el proceso infeccioso. Ah, ya, doctora. Entonces, hasta que pase, usted duplica la dosis y después que pase su proceso infeccioso, vuelve a su dosis habitual. Pero si usted se va a operar, va a hacer algún procedimiento mucho más grande, invasivo, ya nosotros le preparamos al paciente y le colocamos el corticoide vía endovenosa. Entonces, todos esos cuidados tiene que tener el paciente. ¿Ya? ¿Y cómo hago el seguimiento en el paciente? ¿Cómo hago el seguimiento? El seguimiento no le voy a hacer en el paciente con el cortisol, porque lo que yo no espero es que suba el cortisol. El seguimiento lo voy a hacer con los electrolitos y con el cuadro clínico del paciente. Que el paciente no tenga hipotensión, que el paciente no tenga alteración hidroelectrolítica, que el paciente no tenga hipoglicemia. O sea, yo le voy a hacer el seguimiento con el cuadro clínico del paciente, que el paciente ya debe estar más despierto, con más ánimo, y también con los electrolitos. No le hago seguimiento con el cortisol, ¿no? No espero que el cortisol suba. Si el paciente, como le digo, si hace cualquier proceso respiratorio o intestinal, pues le decimos al paciente que duplique la dosis. Pero si el paciente va a ser sometido a alguna cirugía grande, ya le colocamos el corticoide vía endovenosa por el tiempo del acto quirúrgico hasta que el tiempo que el paciente esté hospitalizado, ¿no? Y al alta sale con vía oral. Y si el paciente hace una crisis adrenal, ¿no? Hace insuficiencia adrenal aguda, no una crisis adrenal, entonces el paciente normalmente a la emergencia viene chocado,
viene con hiponatremia, viene con hipoglicemia, viene con hipercalemia. Entonces, en el paciente le tengo que dar sí o sí dextrosa, ya ponerle una buena vía, ponerle dextrosa, ponerle un bolo de hidrocortisona de 100 y probablemente le voy a dejar la hidrocortisona cada 8 horas ya de manera permanente por un par de días y después lo voy a pasar a bioral, ¿no? Entonces, sobre todo es manejar la emergencia que el paciente por lo que ha venido y reponer el corticoide que le falta al paciente. Este es en la crisis adrenal. Y eso normalmente lo debemos hacer en UCI o en un lugar de cuidados críticos en el paciente, ¿no? Y listo. ¿Alguna duda? A ver, chicos, los escucho. ¿Dudas? Doctora, disculpe, ¿la, la prednisona se da 3 veces al día como la No, hidro? sí, Solo una. no. Solo, igual que la hidro le damos dos. Simulamos el ritmo circadiano. Recuerden que el Ujú. ritmo circadiano tiene dos piquitos, un pico en la mañana y un pico en la tarde, ¿no? El mayor pico es en la mañana, entonces ahí le damos un poquito más de dosis. Sí. Entonces yo le voy a calcular al paciente, le voy a dar de hidrocortisona 25, le doy 15 en la mañana y 10 en la tarde, a las 4 de la tarde. Simula el ritmo circadiano. Ya, está bien, doctora, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Alguna? Bueno, si no hay dudas, doy por terminada la actividad y mañana nos vemos en el conversatorio a las 11 de la mañana. ¿Ya? Gracias, doctora. Gracias, cuídense. Gracias, chao, chao. Muy buena clase, doctora, muchas gracias. Gracias, chao, chao, gracias.